Buenas noches, mi nombre es Gustavo Oropesa, estudiante de Ingeniería en Sistemas, la sección 08S2603D1, y le estaré hablando sobre dos unidades correspondientes a la materia de marco legal. El primer tema a tratar es sobre el derecho civil en Venezuela. Ahora bien, empezaremos definiendo las personas naturales y jurídicas. Nuestro Código Civil venezolano, en el artículo 15, señala que las personas son naturales y jurídicas, y esto se va a distinguir de esa misma forma. En el siguiente artículo, que es el 16, establece que las personas naturales o físicas son todos aquellos seres humanos y vienen siendo naturales desde el momento en el que nacen. Claro está, si nacen con vida. Y las personas jurídicas son, por decir, las que están en colectivo, es decir, dos personas naturales en adelante, o sea, 2, 3 grupos, y son aquellas las que pueden cumplir obligaciones y tener derechos. Ejemplo de ellos son las iglesias, universidades, todo aquel grupo colectivo que requiera una jurisdicción. Por otro lado, tenemos lo que es un contrato civil, que no es más que la convención entre dos o más personas para establecer un lazo jurídico, y en el contrato se busca tener el beneficio de algo mediante esta jurisdicción que se realiza entre varias personas. Es decir, la persona que se contrata está en la obligación de cumplir este contrato, y dicho contrato tiene parámetros, tiene cláusulas que se deben cumplir, y la persona que se está contratando debe leerlo atentamente antes de adentrarse a este sistema jurídico. El contrato es un instrumento valioso, puesto que todos contratan para satisfacer sus necesidades. Esto lo podemos ver reflejado en el Estado, en comercio y diferentes tipos de ámbitos. En realidad, cualquier sistema puede tener un contrato, siempre y cuando la persona que esté implementando este contrato necesite los servicios de otra persona. Y esto establece un lazo entre la economía y el derecho. Ahora tenemos los requisitos de existencia del contrato. Como primer ítem tenemos el consentimiento, que nos habla de la voluntad que existe entre las partes que van a estar involucradas en el contrato, es decir, las manifestaciones, porque por un lado podemos tener un contrato establecido y va dirigido hacia una de las partes que están involucradas en el mismo, y cuando lo dirige hacia esa parte es visto como una oferta, pero para que pueda existir un consentimiento, la otra parte debe establecer sus manifestaciones de forma concurrente, y allí es cuando viene a ser o existir un consentimiento. Como un segundo ítem tenemos el objeto, que no es más que la obligación y el elemento que llega al mismo, y la conducta que debe establecerse entre ambas partes involucradas en el contrato. Como último ítem tenemos la causa, que nos habla sobre la finalidad a contratar, es decir, aquellos aspectos o elementos que debe llevar a cabo las partes, y establece por un lado las obligaciones que conlleva el contrato y por supuesto las prestaciones que estaría haciendo algunas de las dos partes, teniendo en consideración que el contrato establece ciertas obligaciones que se deben cumplir, pero los servicios que esté prestando la otra parte también posee unas obligaciones para que el mismo se pueda ejecutar de forma correcta. Ahora bien, vamos con la unidad 4, que nos habla de la administración pública y privada. Iniciamos acotando que la administración pública es aquel conjunto de organizaciones públicas que gestionan la administración de un Estado, y a su vez tienen que ver con la política y se relacionan directamente con la comunidad. En cambio, la administración privada son aquellas actividades que se llevan a cabo dentro de una organización con fines de lucro, es decir, que no tiene tanta conexión con la comunidad, pero sí es parte importante de la economía de un país, y por ende debe tener una administración adecuada para que muestre resultados eficaces y
siga impulsando de manera progresiva el estado económico de la nación. Es importante señalar la Ley Orgánica del Trabajo, que es un instrumento jurídico que regula la administración y relación entre trabajadores y empleadores en materia de derecho individual y derecho colectivo del trabajo. Hablemos del salario, que está establecido en la Ley Orgánica del Trabajo en el artículo 133, que no es más que la remuneración del dinero, es decir, que una vez el trabajador haya prestado su servicio, el patrono tiene que darle a su paga al finalizar este trabajo. Y ahí está incluido los bonos, cesta ticket, vacaciones, las horas extras que el mismo trabaje, entre otras. Y todo esto establecido en la ley, es decir, que debe cumplirse adecuadamente. Asimismo, tenemos las clases de trabajo. El primero es por unidad de tiempo, en donde se le paga al empleado por las horas determinadas que el mismo trabaje, sin tener en cuenta el resultado del mismo. El siguiente es por unidad de hora. En el mismo se toma en cuenta es la hora o pieza que el trabajador vaya a construir, diseñar o elaborar, sin tener en cuenta el tiempo en el cual llevó a cabo esta obra. El siguiente es el salario por comisión, en el cual se le cobra un porcentaje por las ventas que esté realizando el trabajador. Es decir, por ejemplo, vende tantas frutas que le está proveyendo el patrono, entonces de allí el empleado se gana un porcentaje y tiene que entregarle otro porcentaje al patrón. Por último, pero no menos importante, tenemos el salario por unidad de transporte, por unidad de carga, la cual la podemos ver en los servicios de transporte que presta el Estado a toda la comunidad para que la misma se agilice por todo el territorio, en terminal de pasajeros, entre otras unidades de transporte terrestre.